Hola a todas, es un gusto poder estar con ustedes esta tarde, poder compartirles un poco de la palabra y lo que creo Dios puso en mi corazón para compartirles. Antes de comenzar, quiero felicitarlas por apartar este tiempo para estudiar su palabra, por entender bien tus prioridades, que son conocerlo más para darlo a conocer de una mejor manera. Oremos para comenzar. Padre, gracias te damos por este día, Señor, que nos has regalado. Gracias porque tenemos la oportunidad de venir y poder estudiar tu palabra. Poder, Señor, hacer todo a un lado y simplemente concentrarnos en aprender más de ti. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo el día de hoy hablando a través de mi vida, que puedas tú compartirle a estas mujeres aquello que tienes especial para ellas y que sus vidas, Señor, puedan ser transformadas por medio de tu palabra. Gracias por este tiempo, gracias por las maestras y por cada mujer que está en este lugar. En el nombre de Jesús ponemos este tiempo en tus manos. Amén. Hoy estaremos viendo los capítulos 3 al 5 de Hechos, capítulos donde suceden eventos importantes de la Biblia y donde Dios nos quiere hablar de una manera muy especial. Después de haber sido llenos del Espíritu Santo en el día del Pentecostés, comenzamos el capítulo 3 con una historia que muchos hemos escuchado, el cojo en el templo de la Hermosa. Leemos que Pedro y Juan suben al templo a la hora novena, la de la oración, y se encuentran con un cojo de nacimiento. Después de pedirles limosna, Pedro lo mira fijamente a los ojos y le dice en el capítulo 6, «No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda». Y tomándole de la mano le levantó y en ese momento se afirmaron los pies de este hombre y saltando fue y entró al templo a alabar a Dios. Todo el pueblo le vio y alabó a Dios por este milagro. Y aquí me quiero detener un poco. Todas tenemos algo para dar. Y quiero preguntarte en esta tarde, ¿qué tienes tú para dar? Aquello que Dios te ha dado, sin duda, ha sido para glorificarlo a Él. Y como en la historia, los demás pueden alabarlo y puedan glorificarlo. Qué privilegio que Dios use tu vida y la mía para que otros conozcan y lo sigan. ¿Qué tienes para dar? Quizás para algunos como Pedro no es el dinero, pero sí una oración por alguien llena de fe que está pasando quizás por un tiempo difícil. ¿Cuántas veces decimos, sí, mi hermana, voy a orar por ti, sí, mi hermano, voy a orar por ti? Y la verdad es que no lo hacemos. O quizá en algunas ocasiones, pues sí es el dinero que puedes dar y puedes bendecir a otros y quizás llevándoles algún mandado, siendo generoso en algún área o con alguna persona que Dios ponga en tu corazón. Sea lo que sea, hoy quiero recordarte que tienes algo especial de parte de Dios para dar. Sea una oración, palabras de ánimo, tu tiempo, tu servicio, tu talento. Mi querida hermana, ¿qué estás haciendo con lo que Dios te ha dado? Después la palabra continúa contándonos lo que pasó después de este milagro. El pueblo israelita se enteró de lo que había pasado y fueron al pórtico de Salomón, donde estaban Pedro y Juan para averiguar más. Y Pedro se dirige al pueblo israelita y les dice en el capítulo 12, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste? Y los confronta y les dice que ellos mismos se entregaron a Jesús y les recuerda cómo ellos mataron al autor de la vida, a quien Dios resucitó de los muertos, de lo cual ellos son testigos. Les dice que por la fe en Él fue sanado este hombre. Y les invita a convertirse y a arrepentirse. Dice la palabra que muchos eran los que escucharon y creyeron, alrededor de 5,000 varones. Mientras Pedro predicaba, llegaron los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo. Ellos no estaban contentos con lo que estaba enseñándose en el pueblo. Y dice la palabra que le echaron mano a Pablo y a Juan y los pusieron en la cárcel. Al día siguiente fueron entrevistados por la Corte Suprema de Israel y ellos no cuestionaron la sanidad, ya que era un cojo al cual todos conocían y ahora lo veían caminando. Pero querían saber con qué potestad o en qué nombre se había producido dicha sanidad. Dice la palabra que Pedro, lleno del Espíritu Santo, tuvo la capacidad de hablar con osadía,
con gracia y responder las preguntas del Sanedrín de tal manera que no encontraron dónde agarrarse para meterlos a la cárcel y al final los dejaron libres. Sin embargo, los intimidaron y les prohibieron seguir hablando de Jesús. Fue ahí donde Pedro y Juan respondieron: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Y aquí quiero detenerme nuevamente. Me impresiona la manera que Pedro y Juan respondieron delante del Sanedrín. Dice la palabra en el capítulo 4, versículo 13, que el Sanedrín se sorprendió con sus respuestas, ya que ellos sabían que no eran personas educadas, que no habían tenido ninguna escuela rabínica, no eran aletrados, pero tenían algo de mucho más valor. Habían caminado con Jesús. Y en vez de sentirse intimidados o asustados por las amenazas del poderoso Sanedrín, ellos hablaron con autoridad. ¿Por qué? Porque estaban llenos del Espíritu Santo. Estamos viviendo momentos históricos donde el mundo nos quiere intimidar, donde por ser cristianos nos atacan, diciéndonos que somos unos religiosos, que nos falta amor por no apoyar que dos hombres se casen, que somos unos inmaduros y cerrados por no querer dejar que nuestros hijos vean películas donde dos mujeres se besan. Mis hermanas, como nunca antes, los cristianos estamos siendo callados, intimidados, amenazados y, como dice la palabra, vituperados. Como nunca antes necesitamos ser llena del Espíritu Santo, porque solo Él nos dará la osadía, la gracia, las estrategias y la valentía para seguir predicando su palabra, para enfrentarnos a este mundo y todo lo que se viene, para seguir siéndole fiel a Él y no dejarnos intimidar por este mundo. Juan y Pedro son un excelente ejemplo a seguir. Necesitamos entender la importancia de ser llenas del Espíritu Santo y que sea Él que nos revista de su poder para poder enfrentar al mundo con amor y con su verdad. Me llama la atención que ellos no oraron pidiendo protección. Señor, protégenos, ayúdanos, míranos. No, ellos oraron pidiendo denuedo, que significa valor, energía y decisión para hablar la palabra de Dios. Oremos como ellos, que Dios ponga esa pasión en nuestros corazones para poder predicar su palabra a tiempo y a destiempo. Continuemos. Gozosos, después de haber sido soltados, fueron a los suyos a contarles todo lo que había pasado. Y dice la palabra que después de orar, Dios manifestó su presencia en el lugar donde estaban y tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Todos los que habían creído en Jesús eran de un corazón y un alma. Así lo describe la palabra. Todos compartían lo que tenían. Nadie poseía algo propio, sino que tenían todas las cosas en común. Y no había ni un solo necesitado, ya que todo lo que se poseía lo vendían y los apóstoles repartían a cada uno según su necesidad. Había un hombre llamado Bernabé, que tenía una heredad y la vendió y trajo todo su dinero y lo puso a los pies de los apóstoles. Ofrendó con generosidad, inspirado por el Espíritu Santo para cubrir las necesidades de otros. El capítulo 5 comienza con la historia de Ananías y Zafira, que de igual manera es una historia muy conocida dentro de la palabra. Esta pareja vendió su heredad y al momento de traer su dinero a los apóstoles, mintió, trayéndoles solo una parte. Los apóstoles los confrontaron, ya que la pureza dentro de la iglesia era muy importante. Ananías, al ser descubierto en su mentira, cayó y expiró. Y lo mismo pasó con su mujer Zafira 3 horas después. Mintió y al instante cayó y expiró. Y dice la palabra que vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. La palabra no indica exactamente cómo murieron, pero suponemos que se debió al juicio de Dios sobre sus vidas. Gálatas 6:7 nos dice que Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Ananías y Zafira sembraron mentiras, engaños y cosecharon juicio y una muerte prematura.
No existía ninguna ley que obligaba a los recién convertidos a dar lo que tenían. Nadie los obligó a dar esa generosa ofrenda. Quisieron parecer más generosos de lo que realmente eran. Quisieron aparentar, pero a Dios nadie lo engaña. Y no estaban queriendo agradar a Dios, sino al hombre. No estaban mintiéndole al hombre, sino a Dios. Y Él no puede ser burlado. ¿Y tú, mi querida hermana, a quién estás queriendo agradar? ¿En tu servicio te fijas si alguien te está viendo mientras sirves? ¿Te importa más lo que piense tu pastor o tu líder que lo que Dios piensa de ti? ¿Hay más temor al hombre en tu corazón que temor a Dios? ¿Eres una persona genuina, transparente? ¿O eres una persona en la iglesia y otra en la casa o en el trabajo? Es difícil confrontarnos, vernos al espejo y hacernos este tipo de preguntas, pero son necesarias. Nuevamente, Dios no puede ser burlado. Y todo lo que sembremos algún día, eso también cosecharemos. Te dejo con esta pregunta para reflexionar. ¿Qué estás sembrando para tu vida, para tu familia, para tus hijos y sus generaciones? Dice la palabra que por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Y cada vez que creían, los que creían en él aumentaban más. Las personas los seguían tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas para que al pasar la sombra de Pedro por lo menos tocara a alguno de ellos y fuesen sanados. Inclusive venían personas de lejos, de ciudades vecinas a Jerusalén, trayendo enfermos, y dice la palabra que todos eran sanados. Para terminar, el capítulo 5 vemos que nuevamente el sumo sacerdote y todos los que estaban con él se volvieron llenos de celos y volvieron a echar manos a los apóstoles y a ponerlos en la cárcel. Nuevamente vemos la intervención de Dios de una manera sobrenatural, pero esta vez fue enviando a un ángel a abrirles la puerta de la cárcel y sacarlos. El mismo ángel les dijo: id y puestos de pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Obedeciéndolo, fueron al templo al día siguiente y seguían predicando la palabra. Cuando el sumo sacerdote se enteró que los hombres que había puesto en la cárcel estaban en el templo enseñando, los mandó a traer nuevamente al concilio y los volvió a interrogar. Esta vez, Pedro y los apóstoles respondieron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, declarándose testigos de Jesús. Y ellos, enfurecidos, querían matarlos, pero es ahí donde se levantó el primero en actuar como alguien que intervino a los cristianos en la corte. Un hombre que gozaba del más alto respeto de todo el pueblo. Un hombre llamado Gamaliel. Interviene y gracias a él los dejan libres nuevamente. No sin antes ser azotados y volviendo a ser amenazados de que no hablaban ni predicaban sobre Jesús. Los apóstoles salieron de la presencia del concilio alegres y gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Jesús. Y todos los días en el pueblo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar de Jesucristo. Ellos dijeron que cuando las leyes de Dios entran en conflicto con las del hombre, obedecer a Dios debe ser lo primero y lo principal. Y aquí somos recordadas que sí se nos ha concedido de creer en el nombre de Jesús, pero también el padecer por amor a su nombre. En Filipenses 1:29 dice la palabra: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Es increíble ver la respuesta de Pedro y los apóstoles, que después de ser azotados y amenazados e intimidados, salieron con gozo. ¿Podemos identificarnos con ellos? ¿Qué haces cuando las personas te tratan mal por causa de Cristo? Por obedecer lo que dice su palabra y toda su palabra, no solo las partes donde nos sentimos cómodas, sino aquellas también que nos causan conflicto con otros, también de esas tenemos que hablar, si somos verdaderamente seguidoras de Cristo. ¿Estás padeciendo por Jesús en tu trabajo, en tu hogar, con tu esposo, con tus hijos, en las redes sociales? ¿Cuál está siendo tu actitud?
Acabamos de ver un resumen de Hechos 3 al 5. Son capítulos maravillosos donde encontramos aprendizajes muy valiosos para nuestro caminar con Cristo. Pudimos ver un poco de cómo era la iglesia primitiva, cómo vivían los primeros cristianos y cómo se trataba con el pecado en la iglesia. Nos enseña la importancia de ser llenas del Espíritu Santo, que solo así podemos predicar con denuedo y aun cuando padezcamos por Cristo tener gozo dentro de nuestros corazones. ¿Y tú, mi hermana, estás siendo llena del Espíritu Santo? ¿O estás caminando en tus fuerzas? ¿Estás caminando en el propósito que Dios tiene para ti? ¿O has creado tu propio camino y decidido tomar el control de tu vida? Te quiero dejar con este último versículo que está en Zacarías 4:6. No por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Solo el Espíritu de Dios puede hacer su obra. Y quizás si todos en la iglesia regresáramos a nuestro primer amor, si todos fuéramos llenos del Espíritu Santo y amáramos a Dios con todo nuestro corazón, le sirviéramos genuinamente y nos amáramos los unos a los otros como a nosotros mismos, quizás entonces viéramos a Dios añadir a miles a su iglesia, así como la experimentó la iglesia primitiva. Espero que Dios haya hablado a tu vida el día de hoy y que sobre todas las cosas podamos poner en práctica lo aprendido. Vamos a orar, mis queridas hermanas. Padre, gracias. Gracias por tu palabra preciosa. Gracias porque tu palabra ha tocado el corazón de mis hermanas el día de hoy. Gracias, Dios, porque hoy tú nos has enseñado la importancia de ser llenas de tu palabra, de tu Espíritu Santo. Y gracias, Señor, porque nos has recordado la importancia de predicar el Evangelio. Nuestro propósito en esta tierra es conocerte y darte a conocer. Gracias, Dios, por este tiempo. Te pido que puedas seguir hablando a nuestros corazones, que sea tu Espíritu Santo hablándonos aún cuando salgamos de este salón, cuando vayamos en el auto, cuando estemos haciendo nuestros quehaceres, cuando estemos pasando tiempo contigo a solas. Síguenos hablando, síguenos confrontando y síguenos poniendo en nuestros corazones esas ganas de predicar con denuedo tu palabra. Te pido que puedas tomar el control del resto de la noche, de lo que va a suceder en cada una de las mesas y que seas usando la vida de cada una de las maestras para terminar esta noche de una manera maravillosa. Gracias, Señor, por cada mujer en este lugar y gracias por la oportunidad de permitirme hablar de tu palabra. En el nombre de Jesús, todas decimos amén. Buenas noches, mis hermanas.